muy buenas tardes, amados, amadas, familias. Es un gran gusto, gran gozo, alegría el poder compartir unánimes juntos a través de las redes sociales y poder edificarnos los unos a los otros. Una vez más estamos acá y una gran oportunidad que nos brinda el Señor, y es nuestro deseo de que puedan ser prosperados y prosperadas en todas las cosas y que tengan salud, así como prospere vuestra alma. La paz de Dios sea con todos en todas las naciones. Bueno, y yo me siento muy complacida hoy de poder compartir con nuestro hermano misionero Ángel Chávez. El hermano Ángel, él está coordinando lo que es el programa misionero La Voz de los Mártires a nivel nacional en el Perú. Entonces, de verdad es un gran privilegio contar con su presencia y que él nos hable un poco acerca de este programa y nos hable acerca de la vida misionera. Mira que no es fácil y todavía hay demasiada población a nivel internacional, a nivel de las naciones, que no han sido alcanzadas con el Evangelio de la verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido, mi hermano Ángel. De verdad es de gran gozo contar con tu presencia, la disposición de poder llevar la información a todas las naciones a través de estas redes sociales. Entonces, tu saludo y también que te puedas presentar, y aun cuando sé que este ministerio lo estás haciendo junto con tu esposa, quisiera que ella no nos acompañe hoy, pero que puedas también presentarla a ella y presentar el ministerio y darnos también un poquito de profundidad de dónde parte el ministerio, desde hace cuántos años y a qué se dedica. Gloria a Dios. Bueno, muy buenas, mañana, buenos días, buenas tardes, según la hora que según la hora. En redes. Que Dios les bendiga a cada uno. Un privilegio estar aquí con mi hermana Fanny. Amén. Desde Perú. Y una bendición estar aquí para hablar de nuestros hermanos que sufren persecución alrededor del mundo, pero también de este tema tan importante que es el corazón de Dios, como son las misiones. El Ministerio La Voz de los Mártires nace antes de ser fundado propiamente como una organización misionera. Nace en las vivencias del fundador, un hermano rumano judío, que se convirtió a Cristo y llegó a ser pastor. Wow. En los años 40, allá en Rumania, detrás de la cortina de hierro. Nuestro hermano Richard Wurmbrand, él pasó prisión por 14 años. Y en ese tiempo, cuando estaba con otros hermanos nuestros de la iglesia clandestina, que él la llamó en ese tiempo, dijeron: si alguno de nosotros sale de esta prisión, vaya y cuéntele al mundo lo que está pasando en la iglesia clandestina. Dios permitió que él salga de la prisión después de 14 años, y cuando iba a ingresar otra vez a prisión lo iban a atrapar. Hermanos alrededor del mundo que ya conocían también lo que le estaba pasando, lo sacaron del país, y él fundó en el año 1967 el ministerio La Voz de los Mártires, como se conoce hoy. Y en la actualidad estamos sirviendo como ministerio a más de 70 países, en donde nuestros hermanos, solo por ser cristianos, sufren penalidades, persecuciones, cárcel, como nuestro hermano Richard en los años 40, en la actualidad. Y cada vez, conforme ha ido pasando el tiempo, más y más países se han incluido, países o ciudades o comunidades se han incluido a esta persecución, repito, solo por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Wow, sorprendente. Ahora mira, háblanos un poquito de ti, de tu esposa, ustedes como misioneros. ¿En qué momento ustedes entran dentro de toda esta visión de alcance, La Voz de los Mártires? ¿Y qué ha sido para ustedes realmente formar parte de esto? Mirar tantos testimonios. Hoy estábamos en la reunión con los pastores de la ciudad del Cusco, acá en Perú, y pudimos escuchar unos testimonios, podríamos decir crueles, ¿verdad? Terribles, cómo atentan contra la vida incluso de estas personas que llevan un mensaje de salvación, que son nuestros hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Entonces, háblanos de ustedes como matrimonio y cómo nació ese sentir en el corazón y cómo ustedes lograron enlazar
con este programa misionero y hoy día hasta coordinarlo a nivel nacional. Poderoso. Era soltero todavía, año 2016, en enero hice un viaje misionero a Chile, recuerdo. Ahí escuché por primera vez hace 9 años acerca de nuestros hermanos que sufren persecución, específicamente de parte del Ministerio La Voz de los Mártires. Luego, bueno, he mantenido contacto con nuestros hermanos y siempre la manera de predicar que he tenido es hablar de un compromiso total con Cristo. Entonces, este ministerio, los testimonios que contamos y que se contaron en ese tiempo hacia mi persona, tienen que ver con eso, con estar dispuestos a dar todo por nuestro Señor Jesucristo. En el camino, mi esposa también, ella siempre ha sido misionera desde que entregó su vida a Cristo, ahí nada más unos meses después, a sus 16 años, 17 años, empezó en misiones, y yo también por esa etapa, 17 y medio, 18 años, y cuando nos llegamos a conocer a ambos en movimiento misionero, es que seguimos hablando siempre de Cristo, de dar todo por Jesús, de ir a donde Él nos diga que debemos ir, hacer lo que Él quiere, sea en nuestra ciudad o hasta lo último de la tierra. Y ahí es que vuelvo a tener contacto con La Voz de los Mártires después de la pandemia, justamente el año 2021. Y este hermano que conocí en 2016 me invita en este tiempo ya junto a mi esposa para formar parte a tiempo completo del ministerio La Voz de los Mártires. Wow. Esto implicaba dejar todo lo que teníamos, dejar el trabajo, alguna actividad, inclusive ministerial que estábamos haciendo por otro lado, para dedicarnos a tiempo completo, un enfoque total a nuestros hermanos perseguidos, a este servicio que ahora estamos dando. Oramos como siempre lo hemos hecho y Dios nos dirigió de que sí, era tiempo de estar en este ministerio, dejar todo lo anterior para dedicar nuestras vidas a esto. Y ahora ya estamos por 4º año consecutivo sirviendo a nuestros hermanos perseguidos, aunque como ya les dije, el ministerio tiene más de 50 años haciendo esta labor, pero en Perú y en Latinoamérica estamos siendo una voz de nuestros hermanos perseguidos en todo el país. Tenemos un equipo de trabajo en algunas zonas del Perú, coordinadores regionales en el sur, en el norte, en Lima también, pero como directores nacionales vamos a lugares donde no tenemos obreros en el ministerio. El fin el mismo, levantar un movimiento de oración a favor de nuestros hermanos perseguidos, pero para ello contamos sus testimonios, para que les conozcan y después de conocerles puedan orar por ellos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estás coordinando a nivel nacional en el Perú, es porque tienen una misión o la visión de plantar en cada sector del Perú esta obra. Lo que nosotros hacemos, existimos como una organización a nivel internacional, pero aquí en el Perú lo que queremos es que todos los pastores a nivel nacional, en Latinoamérica lo mismo, puedan conocer de nuestros hermanos que sufren persecución. Entonces, en cada lugar en donde se nos abre una puerta, un pastor, 2 pastores, 10, 100 pastores que quieran conocer de nuestros hermanos perseguidos, nosotros vamos allá. Podríamos hacerlo por Zoom, pero preferimos estar presentes con los pastores y directamente hablarles y presentarles a nuestros hermanos perseguidos. Entonces, el plantar no es tanto la organización, sino es contar los testimonios, es hablar de nuestros hermanos. Para nosotros es más importante, inclusive que el nombre, La Voz de los Mártires, más importante son los testimonios de nuestros hermanos perseguidos. Informar sobre este trabajo misionero. Sobre este trabajo que hacemos, este servicio que damos a nuestros hermanos perseguidos, es lo que hacemos. Contamos testimonios, hablamos de esta realidad actual, contemporánea, y después de hablar esto, esperamos que los que escuchan oren por nuestros hermanos. El fin es la oración, levantar un movimiento de oración a favor de ellos. Entonces la oración es bien importante dentro de toda esta obra. Pero ¿de dónde salen entonces los misioneros que van a esos lugares que todavía no han sido alcanzados? ¿Cómo hace? ¿Cómo? Sabemos que oramos al Señor y Él envía obreros a pero ¿cómo hace la organización, verdad, para poder ubicar dentro de tantas naciones en todo el mundo
esos misioneros, uno que otro, que dicen, yo siento en mi corazón que quiero servir a Dios, en esos lugares no alcanzado. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo mueven esta? Aunque somos una organización misionera porque estamos muy involucrados en el avance de la gran comisión en el mundo entero, nosotros no enviamos misioneros. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros apoyamos a la iglesia local que sirve ya en estos países. Ciertamente, para que el evangelio exista en estos más de 70 países cerrados, muchos de ellos, más de 40 países restringidos al cristianismo en la actualidad, para que haya cristianos, claro, en algún momento de la historia tuvo que haber misioneros que vayan a esos lugares. Sí. En la actualidad muchos de esos países no se permite ni siquiera ir, pero ya hay cristianos allí. Entonces lo que nosotros hacemos es servir a esos cristianos que ya están allí, como organización, como ministerio, y servimos con muchos cristianos locales que están en ese lugar. Y claro, dentro de la organización tenemos obreros que también están en esos lugares con nuestros hermanos, sirviéndoles, orando con ellos, llorando con ellos, apoyando, captando esos testimonios para luego traernos y nosotros podamos contar en esta parte, esta realidad que nuestros hermanos están pasando todos los días. Pero no somos una organización que envía misioneros. Ya, en ese sentido. Muy bien. Entonces, hoy día cuando hablamos de misiones y de misioneros, enseguida los hermanos, la iglesia se proyecta los que salen a otros lugares a llevar el evangelio. Y por supuesto dentro de esta organización de la Voz de los Mártires, que Dios los bendiga por esta gran labor que hacen, porque la iglesia necesita apoyo, sobre todo en el área misionera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría? ¿Qué significaría para este tiempo misiones y misioneros, de acuerdo al trabajo que ustedes realizan? Claro. Hay dos conceptos de misiones, ¿no? El concepto de misionero más conocido es el misionero transcultural, aquel que sale de su propia cultura, se traslada a otra cultura para hacer un trabajo de evangelización, un trabajo de avance del reino en ese lugar. Pero muchos de los hermanos que nosotros servimos son otro tipo de misioneros, son enviados de Dios, pero son locales en su gran mayoría. No son necesariamente extranjeros que vinieron de otro país a servir dentro, sino que no, ellos conocieron el evangelio en su lugar, se afirmaron en el Señor en ese lugar, y ahora ellos mismos como cristianos locales o misioneros locales son los que sacan adelante el reino de Dios en su contexto. Qué lindo. A esos cristianos locales o misioneros locales es a quienes ayudamos, pero la gran mayoría, como dije esta mañana a los pastores, no son misioneros propiamente ni se consideran así, son cristianos, pero por su testimonio cristiano es que sufren persecución. Y muchos de ellos son nuevos creyentes, son niños, son adolescentes, familias, es el cuerpo de Cristo que está sufriendo persecución. Y para cerrar, el concepto que manejamos de misionero es un enviado de Dios. Aquel que va al lugar a donde Dios lo ha mandado, y repito, la gran mayoría de estos hermanos son cristianos locales, aunque no se consideren misioneros, pero son enviados de Dios a su contexto, inclusive a sus enemigos que los están persiguiendo, en muchos casos queriendo matarlos, pero ellos están comprometidos a poder alcanzarlos por encima de toda persecución o sufrimiento que les puedan dar. Pastor, ya acercándonos al final de la transmisión, por favor, ¿qué significa perseguido? Que esto es un punto bien importante. Cuando nosotros hablamos los perseguidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nosotros manejamos el concepto de persecución, que es causar sufrimiento por creencias. Entonces, en nuestro caso como cristianos, nuestros hermanos perseguidos están en esa situación por su fe en Jesucristo. Y estos perseguidos no reciben persecución eventualmente, de vez en cuando. Nuestros hermanos que sufren persecución en estos países reciben persecución constante, sistemática, es algo de todos los días. Se cumple la palabra del apóstol Pablo en ellos, que dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Para nosotros, ese tipo de personas que sufren persecución por permanecer firmes en su fe en Cristo son los que sufren persecución. A ellos servimos.
Y a ellos queremos que nuestros hermanos que nos escuchan y los pastores que servimos en nuestro país puedan conocerles, porque son nuestros hermanos, no son otra iglesia, no son ni siquiera super cristianos. Por ser cristianos, por permanecer firmes en su fe, son cristianos como ustedes y como yo, sufren muchas penalidades por la causa del Evangelio. Ahora, pastor, yo quisiera que le extiendas, ya para finalizar, extiéndele el llamado a través de las redes sociales. Nos ven en todas las naciones. ¿Y cuál sería la invitación, el llamado, el mensaje extendido a nivel internacional y mundial que quiere hacer la voz de los mártires a pastores, a iglesias y a la misma ciudadanía? ¿No? Porque yo sé que hay muchas personas que no las vemos en una iglesia congregándose, pero están tocadas en su corazón. Y a veces cuando conocen y saben estas necesidades, quieren ser colaboradores de la obra. ¿Cuál sería entonces el llamado, el mensaje? Lo que puedo decirles en esta hora es que el pueblo de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. No solamente es el lugar en donde estamos, puede ser a nivel individual, 2 o 3, o puede ser un lugar grande, una mega iglesia de 20,000 personas. La iglesia es mucho más grande que eso. La iglesia es global. Es el cuerpo de Cristo a nivel global, que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo, ha decidido seguir a Cristo por encima de todo costo, y es necesario que conozcamos esta parte del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos que están sufriendo. El Señor nos llama a eso, nos llama y nos dice: si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con ellos. Sí, entonces nuestros hermanos nos necesitan, pero no vamos a poder orar por ellos como deberíamos si es que no les conocemos. Y por eso estamos y existimos como ministerio, para ser una voz de estos mártires actuales que por causa de su fe están sufriendo. No hay que olvidarles, no los olviden, acuérdense de ellos, búsquenlo más, conozcan más de ellos, y como ministerio estamos también para proveer recursos que puedan ayudar a conocer a nuestra familia y, repito, para orar luego por ellos. Claro, acá en el Perú he conocido también a través de las redes sociales, los que están lejos, he podido conocer de algunas instituciones misioneras que se abocan a hacer un trabajo maravilloso aquí mismo en el Perú. Tenemos mártires acá mismo en el Perú. Hay zonas, en Perú hubo mucha persecución en tiempos de Sendero Luminoso, años 80, parte del 90 también. Ya no se está viviendo ese tipo de persecución aquí. Antes sí. El mundo entero recibía noticias por parte de la Voz de los Mártires, que servía aquí a nuestros hermanos perseguidos en Perú, y decía: oren por Perú. Ahora ya no se vive ese tipo de persecución. Hay persecución, pero quizá ya no es sistemática, ya no es de todos los días, es eventual, salvo algunas zonas pequeñas que quizá hasta el día de hoy permanece. Pero ya no es a nivel de país, o ya no es a nivel de zonas grandes como se vivió en tiempo de Sendero Luminoso. Entonces es diferente ahora. Qué lindo, qué lindo. Bueno, le damos gracias a Dios por eso. Y el llamado entonces es a que nos aboquemos nosotros también, donde quiera que estemos, y podamos concientizar a las congregaciones, a las iglesias, a las personas en las comunidades de esta realidad y orar. La oración del justo puede mucho. Pastor, tu despedida en esta tarde, y si tienes alguna otra información que quieres manejar, que quieres dejar a los pastores acá en la ciudad o a nivel nacional, ya que eres coordinador nacional de este programa. Visiten por favor nuestra página web, en B chica, B de vaca, o mbom.org. Ingresen a la página web, ahí van a poder conocer más de nuestros hermanos perseguidos, más de estos países que les comento, y toda la información que encuentran en bom.org, repito, bechica, om.org, ahí van a encontrar toda información para conocer más de nuestros hermanos. Nuestras redes sociales también están allí en la página web, y demás recursos gratuitos para que ustedes como pastores, la iglesia local en donde están, a nivel de la ciudad o países inclusive que nos están viendo, pueden conocer más de nuestros hermanos perseguidos. Yo creo que por Google, cuando uno coloca la Voz de los Mártires,
Ahí ya... Sale en la voz, pero hay muchos que dicen ser la voz de los mártires y no lo son. Sugiero que coloquen vom.org y ahí sí es oficial, es directo la página. Claro, sin embargo, cuando ya acabemos ahorita la transmisión, vamos a colocar una descripción y allí les voy a facilitar esa página, ¿no? La web, donde pueden ustedes ingresar y obtener toda esta información aún mucho más explícita. Bueno, muy agradecido, pastor, de verdad, y saludos también para su esposa. Nos alegra muchísimo contar con ustedes acá en el Perú. Y bueno, el Señor cumple sus propósitos y yo sé que ese futuro que está en las manos del Señor, aún mucho más habrá camino por recorrer y por hacer. Amén. Amén, en la obra del Señor. Entonces le voy a pedir que haga una oración. Vamos para que en esa oración podamos extender una palabra de ministración para los misioneros que ya están en el campo misionero, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Y también por estos no alcanzados, a los cuales nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón el deseo, el fuego de orar constantemente por ellos, ya que hasta sus vidas corren peligro por amor a la obra y a la pasión de Cristo, ¿no? Amén. Padre, dejamos delante de ti, sí, Señor, este tiempo y de una manera especial nuestra familia que sufre alrededor del mundo. Sí, Señor. Creemos que tú eres nuestro Dios y aunque hay sufrimiento, dolor, mucha persecución en el mundo por causa de nuestra fe en ti. Sí, Señor. A pesar de todo, tú nunca nos abandonas. Tú dijiste que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos tener miedo, porque tú estás con nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, hermanos, pastores, líderes, misioneros también, que están sufriendo persecución en este momento por causa de su fe. Fortalécelos, llénalos de valentía, de gozo, para que sigan predicando de tu palabra por encima de todo costo. Y ayuda también a nuestros hermanos que en el mundo entero están despertando para ir a esos lugares en donde vivir el evangelio no es tan sencillo como en nuestro contexto latinoamericano. Sí, Señor. Ayuda a esos hombres y mujeres que quieren ir también a estos lugares, que se preparen, pero si es que no pueden ir, que oren mientras tanto. Que oren por nuestros hermanos que ya están en esos lugares y que por creer en ti están pagando un precio muy alto. Ayúdanos a no dejarlos solos y sigue fortaleciendo a los encarcelados, huérfanos, viudas y a todos nuestros hermanos que están en aquellos lugares y también a nosotros, mientras sacamos adelante tu reino en este lugar y en los lugares donde tú nos has plantado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, así de esta manera, pues, contentos, alegres, complacidos de compartir este tiempo con nuestro hermano misionero Ángel Chávez. Nos despedimos de ustedes. Saben que aunque nos despedimos de las redes sociales, siempre estamos allí preparando algo nuevo, de modo que esa palabra a tiempo, ese consejo a tiempo, esa instrucción, ese conocimiento nos ayude a formar una generación más sana, más optimista y más feliz. Dios les bendiga mucho más. Nos vemos, nos escuchamos en una siguiente oportunidad.